Hola, buenas tardes. Bienvenidos al webinar Indemnización por término de contrato. Este webinar es traído a ustedes por Wigo Software Contable, parte del grupo Informa, y hoy junto a PRG Contabilidades y Masterlink HR Support. Les comento cómo realizar una pregunta en Microsoft Teams. Hacen clic en el signo de interrogación y nuestro speaker Hugo Busto las contestará al final de la sesión. Le damos la bienvenida a Hugo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Erika. ¿Cómo están todos ustedes? Un gusto nuevamente volver a participar en estas actividades de formación. Perfecto. Si quieres, comenzamos inmediatamente el webinar. Bien, bueno, el tema que nos convoca en esta ocasión es el término de contrato y efectivamente el cálculo de las indemnizaciones, y con esto quiero hacer hincapié de que los cálculos que vamos a hacer va a ser básicamente los cálculos legales. Y al final del curso vamos a hablar algo, pero muy cortito, porque eso da motivo para otro curso de las indemnizaciones voluntarias, que tienen un tratamiento totalmente distinto. En este caso solamente vamos a tratar las indemnizaciones legales que se dan normalmente por el término de contrato y por la aplicación de ciertas causales. ¿Ya? Bien, nosotros nos tenemos que preguntar aquí nos tenemos que preguntar, ¿por qué puede terminar un contrato de trabajo? Bueno, cuando se inicia un contrato de trabajo, la única manera de darle término es a través de un finiquito. Y este documento finiquito tiene que hacer mención a alguna causal. Y dependiendo de la causal, se supone que legalmente la persona va a tener, el trabajador va a tener derecho o no a una indemnización de un cierto tipo o no. Entonces, estas causales que nosotros vamos a identificar, que son las causales legales, son las del artículo 159, que son las causales sin derecho a indemnización por año de servicio. Las causales del artículo 160, que no dan derecho a indemnización, son las causales malas, que las vamos a analizar rápidamente. Y donde tenemos nuestro mayor trabajo es en las causales del artículo 161, ya sea por necesidades de la empresa, que es lo más conocido por ustedes, y el número 2, que es el caso del desahucio, que se le aplica a los gerentes, jefes, representantes de la empresa y personas que tengan atribuciones generales de administración. Vamos analizando entonces las causales del artículo 159, ¿ya? Que son las causales donde hay renuncia voluntaria, renuncia de muerte del trabajador, término del plazo convenido, en la cual no hay pago de indemnización, no hay ningún pago de indemnización de muerte. Después están los artículos de los finiquitos por artículo 160, que estas son las causales negativas, donde el trabajador no se lleva ninguna indemnización porque obviamente aquí ha incurrido en ciertas faltas. Algunas de estas faltas son, por ejemplo, las conductas indebidas, la falta de probidad, conductas de acoso sexual, las vías de hecho, las negociaciones que ejecuta el trabajador dentro del giro del negocio, la inasistencia sin causa justificada más de 2 días seguidos, más de 2 lunes seguidos, el abandono del trabajo, actos, omisiones, imprudencias, perjuicio material, incumplimiento grave de las obligaciones del contrato de trabajo. Aquí tampoco hay derecho a indemnización alguna, ¿ya? Después tenemos la del artículo 161. Aquí nosotros el artículo 161 lo vamos a dividir en dos grandes grupos. El que ustedes más conocen y el que seguramente más aplican en su trabajo es el inciso 1, necesidades de la empresa, que es un artículo en el cual se despide el trabajador con expresión de causa, ¿ya? Normalmente ustedes ahí tienen que colocar un motivo razonable, plausible, entre los cuales está la racionalización, la modernización, la baja de la productividad, los cambios en las condiciones de mercado, ¿no es cierto? Y que justifiquen la separación del trabajo de este trabajador, de este colaborador, ¿ya? En este caso, la persona va a tener derecho a indemnización por años de servicio siempre que cumpla ciertos requisitos que vamos a ver a continuación, ¿ya? En el mismo artículo 161, pero en el inciso 2, está lo que es conocido como el desahucio por parte del empleador. En este caso, este es un artículo que se le aplica generalmente a los gerentes, subgerentes, agentes, apoderados, en general personas que tengan representación de la empresa, tengan atribuciones generales de administración, y en este caso no hay que hacer expresión de causa. O sea, en este caso no es necesario explicar el por qué lo está separando, simplemente por un tema de
de confianza o simplemente por el mero capricho del empleador, lo puede sacar pagándole, obviamente, todas las indemnizaciones de rigor. Entonces, si nosotros volvemos a lo que dijimos inicialmente, las causales del artículo 159, donde está la renuncia voluntaria, el término del plazo convenido, las del artículo 160, que son las causales malas, donde el trabajador ha incurrido en ciertas ilegalidades, ¿no es cierto?, ciertas faltas que le impiden recibir indemnización, y las del 161, donde sí tiene derecho a indemnización por año de servicio siempre que se cumplan ciertos requisitos. Bien, entonces nos vamos entonces a continuación a las formalidades. Cuando estamos en el artículo 159, que generalmente ahí tenemos la renuncia voluntaria, en la más conocida dentro de esas cláusulas, esta tiene que estar entre las formalidades para que sea invocada y tenga legalidad, tiene que estar legalizada ante la Inspección del Trabajo o ante la Dirección del Trabajo, ¿ya? Esa es la única manera, no puede ser una renuncia verbal por parte del trabajador, no puede ser una renuncia en cualquier documento sin que esto no esté ratificado, si no pierde totalmente efecto, ¿ya? En el artículo 160, cuando el trabajador es despedido por estas causales malas, por no venir al trabajo, por vías de hecho, bueno, por acoso sexual, por todo este tema, el empleador tiene que dar un aviso escrito a la Dirección del Trabajo explicando claramente las causales y los hechos que configuran esta causal. Y lo tiene que hacer en el momento, inmediato, no después, ¿ya? Informando la fecha de término, el estado de las cotizaciones, la causal que se está invocando y la fecha de firma de finiquito. Y después estamos en el artículo 161, que es la que nosotros vamos a profundizar, donde están todas las indemnizaciones. Está el aviso escrito del despido por parte del empleador, que se hace con copia a la Dirección del Trabajo, ¿no es cierto? Y donde nosotros verbalmente, en forma escrita, plasmamos en la carta de despido, y esta carta puede ser recepcionada en forma presencial o puede ser enviada por correo certificado al domicilio que aparece en el contrato de trabajo del trabajador, ¿ya? En esa carta se debe colocar la fecha de término, el estado de las cotizaciones, la causal, ¿no es cierto?, que se está tomando el hecho, los hechos, la configuración de la causa, los montos de las indemnizaciones respectivas o montos de desahucio y la fecha firma del finiquito, ¿ya? En esta carta, obviamente ahora hay un cambio más o menos reciente, en la cual nosotros debemos señalar que en todo caso siempre el trabajador va a tener derecho a reservarse, si lo desea, el derecho a ejercer cualquier actividad, cualquier acción legal en contra del empleador si así lo estimara conveniente, pero para eso se tiene que reservarse el derecho. ¿Ok? Bien, por parte de los derechos y obligaciones, en el artículo 159 está la renuncia voluntaria, término del plazo convenido. El trabajador tiene derecho a conocer si sus cotizaciones están al día, si tiene feriado a su favor, es decir, días que tenga de vacaciones que no se haya tomado y que la información sea oportuna. Por parte del empleador, hay que informar por escrito al trabajador, esto no basta con una comunicación verbal, se debe informar a la Dirección del Trabajo no más allá de 3 días después de la fecha de término y se debe acreditar que las cotizaciones estén pagadas, ¿ya? En el artículo 160, estas causales malas, donde nuevamente les digo, se despide el trabajador por todo esto, unas faltas graves, ya sea por faltar más de 2 días al trabajo, 2 lunes en el mes, por vías de hecho, por acoso sexual, bueno, en fin, por todo esto. Los derechos del trabajador son que el trabajador conozca las cotizaciones que si están al día, si tiene derecho a feriado proporcional, es decir, si le quedaron vacaciones pendientes, y la información oportuna y detallada de los motivos del término. Aquí hay que ser muy cuidadoso en lo que se redacta porque tienen que ser hechos que sean muy detallados y ojalá comprobables porque eso va a depender de la suerte que tenga un eventual juicio con el trabajador. Por parte del empleador, los derechos y las obligaciones debe informar por escrito también, explicando la causal, el hecho y a los derechos que tiene, informar a la Dirección del Trabajo 3 días hasta más tarde de 3 días después del término y que las cotizaciones estén al día. Y por último, donde nosotros vamos a tener más trabajo y donde vamos a hacer los cálculos respectivos, en el artículo 161, el trabajador tiene derecho a conocer el estado de sus cotizaciones, si tiene feriado proporcional, si la indemnización, aquí tenemos un tema. La ley dice que el trabajador cuando es despedido por la causal 161, ya sea por la número 1 o número 2,
tiene que tener un aviso a lo menos, no de un mes, de 30 días previos. Es decir, hay que darle con 30 días de anticipación aviso de su despido. Si esto no ocurre, el empleador está obligado a pagar a cambio de esto. Si lo echan al mismo momento o con menos de 30 días, tiene que pagar una remuneración en calidad de indemnización. A esta indemnización se le llama indemnización sustitutiva de aviso previo, que en el mundo común y corriente de las oficinas de recursos humanos se conoce como el famoso mes de aviso, ¿ya? También se tiene que dar a conocer que el trabajador, si tiene o no derecho a la indemnización por año de servicio, y de eso de qué va a depender, que a lo menos el trabajador haya cumplido un año, a lo menos un año. Ese es el motivo principal. También dentro de los derechos y las obligaciones va a estar la información oportuna y detallada de por qué se terminó el contrato, y el empleador por su parte tiene que dar aviso con 30 días de anticipación, informar por escrito al trabajador de causar los hechos, los derechos, ¿no es cierto? Y tanto en forma presencial, y si el trabajador no quiere recibir la carta, se la tiene que mandar por correo certificado, informar a la dirección del trabajo no más allá de 3 días de la fecha de término y acreditar que estas cotizaciones estén al día. Bien, cuando a una persona lo despiden y cuando ya entramos a hablar de indemnizaciones, básicamente, nosotros tenemos que tener una fecha en mente bien clara. 14 de agosto del 81. El 14 de agosto del 81 se estableció un límite ya para poder aplicar ciertos topes sobre las indemnizaciones. ¿Ya? La ley que se dictó en ese momento, el decreto ley, estableció que todos aquellos, si ustedes se fijan, contratados antes del 14 de agosto del 81 y que actualmente siguen contratados y tenemos que terminar el contrato, no tienen ningún tope en las indemnizaciones, ningún tope, ni en el mes de aviso, ni en los años de servicio, ni en la compensación de feriado legal, si es que le hubiera quedado algún tipo de vacaciones pendientes que no se haya alcanzado a tomar. En cambio, todos aquellos contratos que partieron a partir inclusive del 14 de agosto del 81 en adelante, empiezan a operar con un tope. El primer tope, que es más conocido, que se paga un tope de 11 años como máximo, a diferencia de los contratados antes del 14 de agosto del 81, que no tienen, si tienen 30, 40, 50 años de antigüedad, se tienen que pagar. En cambio, los contratados después del 14 de agosto del 81, lo máximo que se les paga de indemnización por año de servicio son 11 años. Otro tope importante, sobre todo para las rentas muy altas, tanto el mes de aviso, más conocido como, o sea, la indemnización sustitutiva de aviso previo, que es más conocida como el mes de aviso, está topada en 90 UF. Ahí vamos a ver el monto que es eso. Es decir, un gerente que gana 10 millones no va a recibir de mes de aviso 10 millones, va a recibir 90 UF. También están topadas en 90 UF las personas que tienen rentas sobre estas 90 UF y están topadas por 90 UF por cada año de servicio, ¿ya? Ahí vamos a ver. Sin embargo, lo que sigue no teniendo tope es la compensación de feriado legal. Entonces, esta fecha es importante, 14 de agosto 81. 14 de agosto 81, los que son contratados antes de esa fecha no tienen ningún tipo de tope, ni en años, ni en monto, ni en sus vacaciones. Los contratados con posterioridad al 14 de agosto del 81, e inclusive a esa fecha, están topados en 11 años de servicio, en 90 UF por cada mes por año y en 90 UF por aviso. ¿Ok? Entonces nos vamos a ir a los ejercicios, porque esto se aprende rápidamente con ejercicios, ¿ya? Nos vamos a ir a los ejercicios. Aquí tenemos un ejercicio 1. Aquí tenemos, para esto tenemos que tener un calendario a mano. Vamos a checar un poquito. No sé si se ve bien esto. Ya. Este trabajador fue contratado el 3 de marzo del 2014. Fue notificado, es decir, le pasaron la carta el 31 del 3 del 2024 y en la carta decía que su contrato terminaba por el artículo 161, número 1, ¿no es cierto? El mismo 31 del 3 del 2024. Es decir, a este trabajador no le dieron mes de aviso, no le dieron el aviso de los 30 días. Por lo tanto, le tienen que pagar una indemnización sustitutiva de aviso previo, ¿ya?
Si a este trabajador no le hubieran dado los 30 días de aviso, esa indemnización no se paga. Sacando la cuenta entre el tiempo que ha transcurrido desde el 3 de marzo del 2014 hasta el 31 de marzo del 2024, han pasado 10 años y un mes, ¿ya? Este trabajador, como fue contratado después del 14 de agosto del 81, tiene todos los topes habidos y por haber. El primer tope que tiene es de los 11 años como máximo. Sin embargo, no va a ser necesario aplicar ese tope en este caso porque este trabajador tiene 10 años y por lo tanto se le tienen que pagar 10 años de servicio solamente, ¿ya? Bien, algo importante en los cálculos, antes de entrar a los cálculos. Para calcular el mes de aviso, o más conocido como la indemnización sustitutiva de aviso previo, y las indemnizaciones por año de servicio, los montos que entran en el cálculo son siempre el sueldo base, la gratificación, ya sea legal o voluntaria, siempre y cuando esta gratificación sea mensual. Si es bimestral, si es trimestral, si es anual, no entran en el cálculo, tienen que ser mensuales. Los bonos fijos entran en el cálculo. Los bonos variables entran en el cálculo, pero el promedio de los últimos 3 meses, ¿no? De meses de 30 días trabajados. Las comisiones, como son montos variables, también entra el promedio de los últimos 3 meses. La semana corrida, que es otro concepto que está asociado a las comisiones, no sé, a las comisiones diarias normalmente, también al promedio de los últimos 3 meses. De acuerdo a los últimos dictámenes de la Dirección del Trabajo, el concepto de colación, en los montos que se paguen por asignación de colación y de movilización, incluso los cheques restaurante que se puedan valorizar, también entrarían en el cálculo. Recuerden entonces, ¿qué cosas no entrarían en el cálculo aquí? Las horas extras no entran en el cálculo de indemnización sustitutiva de aviso previo y de año de servicio. Las horas extras no entran los montos que no sean anuales y en general todos aquellos montos, ¿ya?, que sean de carácter ocasional. Por ejemplo, ¿qué cosas son ocasionales? Que usted no las recibe todos los meses. Por ejemplo, los aguinaldos. Los aguinaldos normalmente las empresas los pagan o en septiembre o en diciembre, ¿ya? Eso. Por otro lado, el cálculo para la compensación de feriado legal, es decir, para esos días que le quedaron de vacaciones que no alcanzó a tomarse, es bastante más restringido, porque en este caso entraría el sueldo base, los bonos fijos, los bonos variables promediados los últimos 3 meses, las comisiones también promediadas los últimos 3 meses y la semana corrida. Y nada más, no entraría nada más, no entraría ni la colación, ni la movilización, ni la gratificación. ¿Ok? Eso. Otro de los requisitos para tener derecho a indemnización por año de servicio, el requisito es cumplir a lo menos un año. Y de ahí en adelante, un año y fracción superior a 6 meses. ¿Qué significa con esto? Que si un trabajador tiene un año, 6 meses y un día de antigüedad, tiene derecho a 2 años. Si un trabajador tiene 2 años y 7 meses, como se pasa los 6 meses al año siguiente, se le pagan 3 años. Pero el primer requisito es cumplir un año. Existe también un mito urbano de que bastaría que la persona cumpliera 6 meses para tener indemnización por año de servicio. No, el primer requisito es cumplir un año. De ahí en adelante se empieza a tomar el tema de los 6 meses. Volvamos al ejercicio número 1. Dijimos que este trabajador fue contratado después del 14 de agosto del 81, por lo tanto tiene los topes y nosotros vamos a ir viendo aquí cómo calcular este finiquito. Hugo, Dígame. una consulta, ¿estabas mostrando algún ejercicio o no? Sí, estamos mostrando ¿Sí? la guía. No sé si la ven. No, se ve solamente el PowerPoint que dice ejercicio. Voy a sacar el PowerPoint, ¿eh? Ahí lo vamos a bajar aquí. Veamos. ¿Lo ven ahí? No, todavía no. Se cortó la... A ver, vamos a ver, compartir. Dejar de compartir. ¿Lo comparte ahí? Todavía no. Compartir, a ver, veamos. ¿Ahí? Ahí está cargando. Ahí sí. Ya. Ahí sí. Ya. No sé si vieron acá las restricciones. Nosotros mostramos las restricciones
que para calcular la indemnización por año de servicio y el mes de aviso o indemnización sustitutiva de aviso previo, lo que entra en el cálculo es el sueldo base, la gratificación, ya sea legal o voluntaria, siempre y cuando sea mensual. Tiene que ser mensual, si no, no entra. Los bonos fijos, los bonos variables, promedio de los últimos 3 meses de estos bonos, las comisiones, que como también son variables, también el promedio de los últimos 3 meses, la semana corrida también de los últimos 3 meses, y dijimos que de acuerdo a los últimos dictámenes de la Dirección del Trabajo, la colación y la movilización, incluso los cheques de restaurante valorizados, también entrarían en el cálculo. Para las vacaciones, conocido como compensación de feriado legal, es más restrictivo. Entraría el sueldo base, los bonos fijos, también entrarían los bonos variables, los promedio de los últimos 3 meses, las comisiones, promedio de los últimos 3 meses, y la semana corrida, promedio de los últimos 3 meses. Como ven, en el caso de las vacaciones no entraría ni la gratificación, ni la colación, ni la movilización. ¿Ok? También dijimos que para tener derecho a la indemnización por año de servicio, el primer requisito es cumplir un año, a lo menos, un año. Y de ahí en adelante empieza a regir la línea de que si el trabajador cumple un año, 6 meses y un día, tiene derecho a un nuevo año. Es decir, una persona con un año, 6 meses y un día tiene derecho a 2 años de indemnización por año de servicio. Y así sucesivamente, si una persona tiene 4 años y 8 meses, se le pagan 5 años porque se pasa en 6 meses al año siguiente. ¿Ok? Vámonos al ejercicio entonces. Aquí estábamos mostrando que un ejercicio de un finiquito de una persona que fue finiquitada el 31 de marzo del 2024, se le notificó por carta que se iba el mismo 31 del 3, es decir, no le dieron aviso de 30 días. Y como no le dieron aviso de 30 días, tiene derecho a la indemnización sustitutiva de aviso previo que tenemos que calcular. Esta persona fue contratada el 3 de marzo del 2014 y ahora con eso tiene 10 años, ¿ya? Tiene 10 años, no se pasa de los 11 años, así que le tenemos que pagar hasta 10 años nomás. Entonces aquí ya tenemos dos cosas en el cálculo. Tenemos de que le tenemos que pagar el mes de aviso y le tenemos que pagar 10 años de indemnización por año de servicio. Pero ¿cómo calculamos esto? Veamos qué conceptos entran en el cálculo. ¿Entra el sueldo base? Sí, entra el sueldo base. Aquí lo vamos a poner sí. ¿Entra la gratificación legal mensual? ¿Cómo es mensual? Entraría. ¿Entra el bono fijo de responsabilidades? También entraría. ¿Entra el cheque por restaurante valorizado en 30.000 pesos? Entra. La movilización también entra. ¿Entra el promedio de comisiones? También entra. ¿Entra la asignación familiar? No entra la asignación familiar porque no es una remuneración, es una asignación que paga la caja de compensación. Y las personas que fueron contratadas después o que tienen seguro de desempleo en general, que están adheridas a la AFC, el empleador, si tiene indemnización por año de servicio, tiene el derecho de el 0,8% aportado a la AFC, tiene derecho a retenerlo del finiquito. ¿Por qué? Porque el trabajador lo va a recibir por el seguro de desempleo que le va a pagar posteriormente, ¿ya? Y ese dato, ¿quién nos da este dato? Este dato nos da la AFP a partir de un certificado que nos emite. Y con ese certificado nosotros podemos rebajar este monto del finiquito. Ahora, hay empresas que no lo hacen, ¿ya? Pero sí la ley le permite hacerlo al empleador, ¿ya? Y este trabajador le queda un saldito chico de 5 días. Bien, vamos a calcularlo. Aquí está el primer cálculo. ¿Cómo calculamos el mes de aviso y los años de servicio? Sabemos que entran los 650 de sueldo base, sabemos que entran los 182.083 de gratificación, entra el bono de responsabilidad de 30.000, el cheque restaurante de 30.000, la movilización de 25 y el promedio de comisiones de 300.000 pesos. Le da un total de 1.217.083, que sería la remuneración con la cual se le calcula el primer monto. Nos vamos a ir al cálculo al finiquito acá al lado. Y como dijimos que no le dieron aviso de 30 días de anticipación, él tiene derecho a un sueldo de 1.217.083 de mes de aviso. Este mismo monto nos va a servir para calcular la indemnización por año de servicio. Este señor tiene 10 años y un mes, pero se le pagan 10 años, ¿no es cierto? Si multiplicamos el 1.217.083 por 10 años, da 12.170.830. Como tiene seguro de desempleo, que el empleador pidió el certificado y dijeron, usted tiene derecho a rebajarle 180.000 pesos del finiquito, de la indemnización por año de servicio, usted resta esos 180. Y ahora vamos a ir a ver
las vacaciones. Este cálculo de las vacaciones es bien especial. Para calcular la compensación del feriado legal, nosotros tenemos aquí que entrarían dos cosas: el sueldo base, no entraría la gratificación, entraría el bono responsabilidad de 30.000 y el promedio de comisiones. Da un monto menor, 980.000 pesos. Y por lo tanto, si dividimos esos 980 por 30, ¿para qué? Para saber el valor diario, porque vamos a calcular por cada día de vacaciones, ¿ya? Nosotros, para poder calcular esto, vamos a necesitar un calendario, porque si esta persona tenía 5 días de vacaciones, la ley dice que usted tiene que hacer el siguiente ejercicio. Este señor lo despidieron el 31 de marzo. Hay que hacer cuenta, hay que contarle 5 días hábiles, 5 días hábiles, ¿ya? Hábiles de lunes a viernes, ¿no? ¿Ya? Como si se hubiera tomado las vacaciones al momento de despedirlo. Es decir, este señor lo despidió el 31, vamos a suponer que se tomó las vacaciones el día 1 de abril, 2 de abril, 3 de abril, 4 de abril, 5 de abril. 5 días hábiles se alcanzó a tomar, entre comillas. Es decir, le tenemos que pagar a él, le tenemos que pagar 5 días corridos, ¿ya? Porque no quedó ningún fin de semana ni ningún feriado entre medio. Como nosotros ya tenemos calculado el valor diario, dijimos los 980, que es el resultado de los 650, más 30, más 300.000 de promedio de comisiones, dividido por 30 da 32.067, lo multiplicamos por estos 5 días de vacaciones y le da 163.333. Y con esto podemos finalizar el finiquito. Vámonos al último concepto del finiquito, que es, nosotros ya le habíamos calculado la indemnización sustitutiva de aviso previo, le calculamos los años de servicio, le rebajamos el seguro de desempleo, aporte del empleador, y le estamos pagando ahora finalmente los 5 días corridos, ¿no es cierto?, de vacaciones que quedaban pendientes y que no se alcanzó a tomar, pero que nosotros sí le hicimos el cálculo que hubiera pasado si él se lo hubiera tomado. Y por lo tanto, la suma de todo eso le da un finiquito total de 13.371.246. Bien, vámonos al segundo ejercicio. Aquí, en este ejercicio, esta persona fue despedida en el mes de enero. Lo notificaron, es decir, a través de una carta del 1 de enero del 2024, le dieron aviso de que estaba despedido y que su finiquito iba a ser el 31 de enero. Es decir, en este caso sí le dieron aviso de 30 días. Más, le dieron 31 días de aviso. Y por lo tanto, aquí no hay que pagar indemnización sustitutiva de aviso previo o un mes de aviso. Pero sí lo que hay que pagar son la indemnización por año de servicio. Como este señor fue contratado el 1/9/2000, esto da 23 años y 5 meses, ¿ya? Pero como fue contratado después del 14 de agosto del 81, ¿no es cierto?, él está afecto a estas restricciones que máximo le van a pagar 11 años, máximo, ¿ya? Y máximo le van a pagar 90 UF si es que su renta la llegara a sobrepasar. ¿Qué conceptos entran entonces en el cálculo del mes de aviso y la indemnización por año de servicio? ¿Entra el sueldo base? Sí. ¿Entra la gratificación anual? Recuerden de que para poder calcular y considerarla en el cálculo, esta gratificación tiene que ser mensual. Por lo tanto, en este caso no entraría porque es anual. ¿Entra la asignación de título mensual? La asignación de título es un bono más. Por lo tanto, entraría. La colación sí entraría. La movilización sí entraría. Las horas extras, por definición, no entran en el cálculo, ni siquiera el promedio. La asignación de familiar, acuérdense que es una asignación, que no es una remuneración, no entraría. Y aquí tenemos el seguro de desempleo que el empleador puede rebajar de la indemnización por año de servicio. Este señor tiene derecho a 9 días hábiles, ¿no es cierto?, de vacaciones, y ahí vamos a ver cómo llegamos a los 13 días corridos. Vámonos entonces al primer cálculo, al cálculo. Erika, ¿me escuchan bien, no es cierto? Yo lo escucho perfecto. Ya, perfecto, es que como estábamos todos tan calladitos, pensé que habíamos perdido la comunicación. Ah, ya. Entonces, ¿qué entra en el cálculo del mes de aviso y la indemnización por año de servicio? El sueldo base, no entra la gratificación porque es anual en este caso, la sacamos. La asignación de título de 150 entra, la colación 55 entra, la movilización entra. Y eso nos da un monto de 1.375.000. No es un monto
superior a 90 UF, así que ese monto nos va a servir para calcular el mes de aviso y la indemnización por año de servicio. Vámonos al cálculo entonces, al finiquito. Entonces, como a este señor sí le dieron aviso de 30 días, no se paga mes de aviso, no se paga indemnización sustitutiva de aviso porque a él ya le avisaron con 30 días de anticipación. Ahí está al lado la explicación por qué no se le paga. Pero sí se le paga la indemnización por año de servicio. Dice que este señor tiene 23 años y 5 meses, pero como fue contratado después del 14 de agosto del 81, está topado. Él está topado en 11 años como máximo. Por lo tanto, ese millón, que está más abajo este monto, este millón 375, que está acá, se multiplica por 11, perdón, por 10 años tiene que multiplicar, porque este señor tiene, no, tiene 11 años, claro. Lo máximo que se le paga, 11 años. Y ahí está, 15.125.000 lo máximo que saca. Como tiene indemnización por año de servicio, sí puede, el empleador tiene el derecho, puede hacerlo o no, de restar el aporte, el 0,8% de aporte que hizo al seguro de desempleo. Ahora vamos a ver cómo se calcula el feriado. Nosotros tenemos que calcular los días corridos. ¿Qué son los días corridos? Los días corridos son todos los días de vacaciones, incluidos los feriados y fines de semana que hayan caído dentro de ese feriado. Entonces tenemos que hacer el ejercicio, como si se hubiera tomado los 9 días de vacaciones después que lo sacaron, es después del 31 de enero. Entonces tenemos que contar 9 días hábiles primero. Vamos al 1 de febrero. 1, 2. Saltamos el 3 y el 4 porque el sábado y el domingo son inhábiles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Entonces nosotros tenemos que pagarle, de acuerdo a este calendario, 9 días corridos más el fin de semana que cayó entre medio. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, tiene 13 días de vacaciones corridos. Vámonos al cálculo de acá de las vacaciones. En las vacaciones no entra la gratificación, no entra la colación, ni tampoco entra la movilización. Por lo tanto, aquí solamente nos queda el 1.100.000 de sueldo base y la asignación de título, 1.250.000. Ese 1.250.000 necesitamos saber cuánto es lo que ganaría diario, porque vamos a calcular valor diario de vacaciones. Al dividirlo por 30, 1.250.000 dividido por 30 nos da un valor diario de 41.667, que se multiplica por 13 días corridos. Y eso da 541.667. Y con eso podemos finalizar el finiquito, que lo pagamos acá. Un 541.667. Con lo cual, a este señor solamente se le paga la indemnización por año de servicio, se le resta el aporte del empleador, se le pagan las vacaciones que se le debían y le da un finiquito de 14.216.000. Vámonos al finiquito 3. Aquí ya hay algo distinto. Nótense de que el sueldo es muy alto y esto va a tener un efecto. Esto va a tener un efecto. Otra cosa, este señor fue despedido, ¿no es cierto? Fue notificado el despido el 1 de febrero del 2024. Fíjese, el 1 de febrero del 2024. Y le dijeron, su finiquito va a ser el 29 del 2 del 2024. Por lo tanto, le dieron ¿cuántos días de aviso? Menos de 30 días. Aquí hay menos de 30 días. Hay 29 días de aviso. Por lo tanto, como no le dieron aviso de 30 días a lo menos, tienen que pagarle el mes de aviso o indemnización sustitutiva de aviso previo. Si sacamos la cuenta, ¿cuál es la antigüedad de este trabajador que fue contratado el 1 del 7 del 2019? Él tiene 4 años, 8 meses. Recuerden, 4 años, 8 meses. Como se pasan 6 meses, tiene derecho a 5 años. No sé si se entiende bien eso. 4 años, 8 meses. Es decir, pasó los 6 meses más. Le tenemos que pagar un año más. 5 años. 5 años en total. Ya, pero ¿qué entraría en el cálculo? En el cálculo entraría los 5 millones de sueldo base, sí. La gratificación, en este caso una gratificación voluntaria, mensual, sí. La asignación de título es un bono más, sí. El cheque restaurante, sí. La movilización, sí.
Los bonos de producción promediados ahí también sí entraría. La asignación familiar no, porque es una asignación. Y aquí está el aporte que puede rebajar del finiquito de la indemnización por año de servicio del empleador, que es de 3 millones, que fue el aporte que hizo el empleador. Acá hay 13 días corridos de vacaciones, equivalente a 19 días hábiles. ¿Ok? Vámonos al cálculo. ¿Qué entra en el cálculo? 5 millones de sueldo base, una gratificación de 182.083, una asignación de título de 200.000, cheque restaurante de 70.000, movilizaciones de 50.000 y un bono promedio de producción de 400.000. Da un total de 5.902.000. Pero ojo, este señor fue contratado después del 14 de agosto del 81. Como máximo se le tienen que pagar máximo 11 años de indemnización por año de servicio, pero también por cada año y por cada mes de aviso no se le puede pagar más de 90 UF. ¿Y cuántos son 90 UF? Al multiplicar la UF del mes por 90 da 3.317.000. Por lo tanto, aquí no podemos calcular nosotros 5.902.000 por 11 años. No, tenemos que apegarnos a este tope, al tope de 90 UF. Entonces, vámonos al finiquito. Le vamos a pagar como mes de aviso 90 UF como mes de aviso. Entonces nos vamos aquí al finiquito y aquí le vamos a pagar 3.317.000, que en realidad son 90 UF y no su sueldo real, porque su sueldo real es superior a 90 UF, como indemnización sustitutiva de aviso previo. Por indemnización por año de servicio le vamos a pagar 5 años, pero 5 años multiplicado ¿por qué? ¿Por el sueldo real de 5 millones y tanto? No, por 90 UF por 5 años. Las 90 UF es el tope que le toca a este trabajador. ¿Ya? Le rebajamos los 3 millones de indemnización de aporte que hace el empleador al seguro de desempleo y ya sabemos calcular las vacaciones. Vamos aquí abajo. En las vacaciones, ¿qué nos quedó? Aquí no hay tope. Acuérdense que las vacaciones, la compensación de feriado legal, ni los que fueron contratados antes del 14 de agosto de 81 o después, no tienen ningún tope en cuanto a monto. Las vacaciones, esto es las vacaciones. Por lo tanto, entraría el sueldo base, la asignación de título y los bonos promedio de producción. ¿Ya? No entra ni la gratificación, ni la colación, ni la movilización por definición. Entonces, su sueldo para efectos de las vacaciones es de 5.600.000, no tiene tope. Lo dividimos por 30 y sabemos que por cada día de vacaciones este señor gana 186.667. Y lo multiplicamos por los días corridos. Da 3.546.667, que es lo último que nos faltaría para poder calcular el finiquito completo. Entonces aquí pagamos los 19 días corridos, 3.546.000. Con lo cual, a este trabajador tiene derecho a un finiquito de 20.449.177. Bien, vámonos entonces a un finiquito espectacular que vamos a ver. En este caso, este señor fue contratado el 13 de agosto del 84. ¿Aló? ¿Me escuchan bien? Yo lo escucho, Hugo. Ya. El 14 de agosto del 84. Es decir, fue contratado con posterioridad al 14 de agosto del 81, ¿no es cierto? Por lo tanto, está topado. Pero si se fijan ustedes, este señor tiene un sueldo extraordinariamente alto. Extraordinariamente alto. Extraordinariamente alto. Entonces, a este señor tiene 40 años y un mes, ¿ya? Perdón, tiene 49, esto está mal, aquí hay un error. Tiene 39 años y 7 meses, ¿ya? Si nosotros le tuviéramos que calcular habría que pagarle 40 años, pero vamos a ver si le vamos a pagar los 40 años. ¿Qué cosas entrarían en el cálculo? ¿Entra el sueldo base? Sí. ¿Entra la gratificación voluntaria mensual? Sí. ¿Entra la asignación de título? La asignación de título es un bono más. Sí. ¿Entra la colación? Sí. ¿Entra la movilización? Sí. ¿Las comisiones promedio? Sí. ¿La semana corrida? Sí. ¿Está el aporte del empleador? Este señor fue contratado muy antes de que apareciera el tema del seguro de desempleo y no tiene aporte por parte del empleador del seguro de desempleo, por lo tanto nada se le puede rebajar. Tiene 7 días hábiles que le quedaron de vacaciones de días hábiles, que son un equivalente a 11 días corridos. Entonces vamos a ir al cálculo.
Vamos a ir al cálculo. Ya, aquí hay un error. ¿Este señor tiene tope o no? Sí, tiene tope. Aquí dice que no tiene. Sí tiene tope. Tiene dos topes. 11 años y 90 UFs de tope. ¿No es cierto? 90 UF de tope. Por lo tanto, vamos a calcular las 90 UF. Las 90 UF son, 90 por la UF del mes en que lo despidieron. Es 3.317.085. Aquí este hombre perdió, de acuerdo a la ley. Como está topado, no le vamos a pagar 11 años 760 de mes de aviso, ni 11 años 760 por cada año de servicio, porque la ley lo limita a 90 UF. ¿Ya? Por lo tanto, nos vamos aquí al cálculo. Son 33.17.085. Nos vamos aquí al finiquito. Tiene derecho a mes de aviso. Como no se le avisó, tiene derecho a mes de aviso. Pero tiene derecho a las 90 UF nomás, porque está topado. Fue contratado después del 14 de agosto del 81. Es decir, tiene derecho a 3.317.000. Ya. ¿Tiene derecho a indemnización por año de servicio? Él tiene 39 años y 7 meses. Claro, podría parecer que hay que pagarle todos los años, pero ojo, este señor fue contratado el 13 de agosto del 84, es decir, después del 14 de agosto del 81, es decir, está topado. Está topado. Por lo tanto, se le pagan máximo 11 años. ¿Pero 11 años de qué? De 90 UF, porque también está topado en eso. No puede entrar todo su sueldo. Por lo tanto, le da un monto de 36.487.000. ¿No es cierto? No tiene aporte del seguro de desempleo. Dijimos que no tenía seguro de desempleo. Y las vacaciones, es así que no tienen ningún tipo de tope. Nos vamos a las vacaciones. Entraría en el cálculo de las vacaciones, entraría el sueldo base de 10.500.000, ahí entra todo, entra la asignación de título, que dijimos que era un bono más común y corriente, entra el promedio de las comisiones por 350, la semana corrida por 70, le da un sueldo de 11.270, que si dividido por 30 nos da un valor diario de 375.667. Y eso lo multiplicamos por los días corridos, es decir, los días que debió haberse tomado hábiles de lunes a viernes, más los feriados o fines de semana que cayeron dentro de esas vacaciones. Y eso nos da 4.132.333. Y con eso se termina el finiquito. ¿Ya? 4 millones. Y este señor tiene derecho a 43 millones. Esto está mal, ¿eh? Tiene derecho a 43.937.353. ¿Ok? Ya, vámonos al quinto ejercicio. Quinto ejercicio. Ya. Este señor tiene un contrato, él fue despedido el 31 de enero, pero le avisaron el 3 de enero del 2024. Es decir, le avisaron con menos de 30 días de anticipación, con menos de 30 días de anticipación. Entonces, la misma historia, este señor completó 41 años, 6 meses. En principio habría que pagarle 42 años, pero vamos a ver si se cumplen los requisitos. Al cumplirse los requisitos, tenemos que ver qué es lo que entra en el cálculo. ¿Entra el sueldo base? Sí. ¿Entra la gratificación legal? Sí, aquí está el cálculo mensual. ¿Entra el bono de producción promedio? Sí. ¿Entra la colación? Sí. ¿Entra el aguinaldo? Les recuerdo que todos aquellos pagos que son considerados ocasionales no entran, como por ejemplo los bonos a la cuna, los bonos de escolaridad, el bono de matrimonio, los aguinaldos, el bono aniversario de la empresa, todo esto que recibe esporádicamente la persona no entran en los cálculos, ese es el concepto. Por lo tanto, no entraría el aguinaldo. Después están las comisiones. Al ser una parte de la remuneración variable, se calcula en base al promedio de los últimos 3 meses. Entraría la asignación familiar, no entraría. Fíjense lo que va a pasar acá. ¿Entraría el bono de matrimonio? Ciertamente este bono, que es un bono enorme, no sé qué empresa es, 1.700.000,
no entraría porque es ocasional, no le van a pagar todos los meses 1.700.000 como bono de matrimonio, ¿no es cierto? Entonces probablemente no entra, no entra. Y hay un aporte del empleador, a pesar de que es muy antiguo, él se incorporó voluntariamente al seguro de desempleo, ¿no es cierto? Y el empleador alcanzó a aportar 4.500.000, equivalente a un 0,8%, que puede rebajar de la indemnización por año de servicio. Tiene un saldo de vacaciones 9 días y 13 días corridos. Entonces vamos a armar el cuadro. ¿Qué es lo que entra acá? Entra el sueldo base, entra la gratificación legal mensual, entra el bono de producción promedio, la colación y el promedio de comisiones. Eso le da un monto de 7.661.083. Pero este caballero tiene un contrato posterior al 14 de agosto del 81, por lo tanto tiene tope de 11 años y tiene tope de 90 UF. Esos dos topes tiene. Por lo tanto, las 90 UF para ese mes son 3.305.974. Entonces, nos vamos al finiquito. Nos vamos al finiquito aquí. Como no le dieron aviso de 30 días, tiene derecho a los 3.305.974. Son las 90 UF. Él tiene indemnización por año de servicio 41 años, 6 meses. En principio habría que pagarle 42 años, pero como fue contratado después del 14 de agosto del 81 y se le aplican las nuevas leyes, está topado en 11 años máximo. Y además están topados de que esos 11 años, cada año se le paga como máximo 90 UF. Entonces esas 90 UF, que son 3.305.974, se multiplican por 11 y da 36.365.710. Después se le rebaja el seguro de desempleo y se le suma el cálculo de las vacaciones, que son 3.211.000, con lo cual le da un finiquito 38.382.000. Nos vamos al último cálculo y final, ¿ya? Que aquí hay algo interesante. Chiquillos, estimados alumnos, el aporte que hace el empleador al seguro de desempleo y lo que puede rebajar, solamente lo puede rebajar si es que hay indemnización por año de servicio. Porque si no hay, no lo puede descontar del mes de aviso, no lo puede descontar de las vacaciones. Si ocurre eso, como va a ser este caso, simplemente lo pierde. Entonces, este es un trabajador que fue contratado el 1 de agosto del 2023, hace poquito. Se le notificó el 1 del 3 del 2024 que trabajaba hasta el 5 del 3. O sea, no le dieron el mes de aviso, por lo tanto hay que pagárselo, pero este señor tiene 7 meses. No alcanzó a cumplir un año. Y recuerde que para pagar indemnización por año de servicio, el primer requisito es cumplir un año. Por lo tanto, él no va a tener derecho a indemnización por año de servicio. Y como no tiene indemnización por año de servicio, aun cuando el empleador tiene aporte empleador que rebajar, no tiene de dónde rebajarlo, porque la ley dice, usted puede rebajar el aporte del seguro de desempleo del empleador solamente de las indemnizaciones por años de servicio. Y nada más. Veamos qué entra en el cálculo. En este caso, en el cálculo entran los 3,5 millones de sueldo base, entra la gratificación legal, entra el bono de responsabilidad, que es un bono común y corriente, la colación por definición, de acuerdo a la inspección de trabajo, entra, lo mismo que las movilizaciones, por el mismo motivo. Las horas extras promedio, por definición, no entran nunca. La asignación familiar tampoco entra porque es una asignación que ni siquiera la paga el empleador, simplemente el empleador es un nexo entre la caja de compensación y el trabajador. Y el bono de nacimiento no entraría porque es ocasional, no es un bono que recibe todos los meses. Este señor tiene vacaciones 2 días hábiles que equivalen también a 2 días corridos. Vámonos al cálculo. Tenemos los 3.500.000 de sueldo base, la gratificación legal, el bono de responsabilidad por 150, la colación y la movilización por 45, da 3.922.083. Esto sobrepasa un poco el tope de 90 UF. ¿Por qué se le aplica las 90 UF? Porque este es un señor que trabaja, tiene un contrato con posterioridad al 14 de agosto del 81, por lo tanto le entra el cálculo. Entonces no se aplica los 3.922.000, se aplica el tope de 90 UF. Y también se aplican los 11 años, pero este señor no alcanzó a cumplir ni un año, así que no le tenemos que pagar indemnización por año de servicio. Vámonos al finiquito entonces. En el finiquito, como a este señor no le dieron aviso con a lo menos 30 días de anticipación, hay que pagar el mes de aviso o la indemnización sustitutiva de aviso previo. 3.338.417, que es el tope de 90 UF. ¿Ya?
Este señor tenía 0 años, pero 7 meses. No alcanzó a cumplir un año. Y como no alcanzó a cumplir un año, no cumple el requisito para pagar indemnización por año de servicio. Tiene seguro de desempleo para rebajar, pero como no hay indemnización sustitutiva, perdón, no hay indemnización por año de servicio, el empleador está imposibilitado de hacer esa rebaja. Y finalmente tiene la compensación de feriado legal que establece la ley, con lo cual le da un finiquito de 3.581.750. Bueno, con eso creo que hemos cubierto todo tipo de indemnización. Probablemente por ahí han escuchado que existe una indemnización que es motivo de otro curso, que seguramente vamos a hacer, un curso que da como para 1 hora, que son las indemnizaciones voluntarias que tienen un tratamiento distinto, porque ahí entran temas de impuestos de por medio, ¿ya? Probablemente pueden entrar temas de impuestos y también ciertas formalidades en la cual hay que tenerlo pactado, hay que ver cada uno de esos temas. Entonces, bueno, hasta aquí quedaría nuestra presentación. Y antes de despedirme, bueno, quiero ver cuáles son las preguntas que hay. Muchas gracias, Hugo, por la presentación. Entonces vamos acá con las preguntas que nos llegaron. Acá nos preguntan, Iván, ¿el despido en base al artículo 161, número 2, aplica a jefes de departamento o es un nivel más alto como gerentes y subgerentes? Si ese jefe de departamento tiene atribuciones generales de administración, sí. Por ejemplo, él tiene la capacidad para decidir despido, no tiene supervisión inmediata, es decir, tiene cierto tipo de mando sobre la empresa, sí. Yo diría que sí. En general, los jefes tenemos esa condición que nos pueden despedir sin necesidad de esgrimir una causa. Perfecto, acá nos preguntan, dice, hola, buenas tardes, una pregunta. ¿El descuento de la AFC que hace el empleador por la causal de necesidades de la empresa es a todo evento? Quiero decir, ¿el trabajador no puede rechazar este descuento? El trabajador lo puede rechazar vía judicial, lo puede reclamar. Y de hecho han habido algunos juicios que lo han ganado, varios juicios se han ganado, pero ya eso no es una norma para todos. El empleador, el trabajador puede reclamar el no descuento, que no le descuenten eso, pero tendría que un tribunal nomás dictaminar eso. Ni siquiera la inspección del trabajo podría lograrlo. Perfecto, acá nos dicen, nos preguntan sobre la UF. ¿Es la UF del mes o la UF anterior al despido para el No, cálculo de las 90 es la UF? UF del mes en que se despidió la persona. Es la UF del último día del mes. Ya, y acá el último dice, Rodrigo Hurtado nos dice, lo que se descuenta del finiquito no es el 0,8, es el 1,6. El Perdón, 0,8 el pasa a un fondo. 1,6 que es el aporte, sí, tiene Ah, toda la ya, razón. perfecto, Sí. perfecto. Ahí, eso sería, ahí, Hugo, Bien, en pues las preguntas. bueno, quiero agradecer una vez más que se me haya considerado para participar y también agradecer la participación. Me dijeron que había muchas personas inscritas, lo que significa que hay alto interés. Y lo que les quiero adelantar que se está preparando un curso para el tratamiento de las indemnizaciones voluntarias. De repente la gente de recursos humanos, nosotros nos encontramos frente a situaciones en las cuales no están totalmente escritas en la ley, hay que buscar en la ley de la renta, hay que buscar un poquito en los dictámenes, hay que buscar en ciertos casos, y para eso vamos a hacer un curso especial en los futuros. Seguramente en unos meses más vamos a tener listo ese curso como para poder hacer este webinar por esta misma vía. Así que desde ya, bueno, quiero agradecer la participación de todos ustedes, agradecer a Weibo esta instancia para poder transmitir estos conocimientos y, bueno, despedirlos y dejarlos invitados a todos ustedes a que participen con nosotros en aquí no sé si están viendo ahí en pantalla el código web, que seguramente también se lo van a enviar junto con la presentación, donde cual ustedes pueden participar en nuestro sitio que tiene que ver con el tema de capacitación y desarrollo. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias a todos los asistentes. Hasta el próximo webinar. Y les quería comentar que se enviará el video de esta sesión a los correos en los cuales se registraron. Chao, chao, que estén muy bien. Hasta luego.